Escuchas a Héctor Rosales en radio. Me escuchas en este 7 de noviembre del año 2024. Comenzamos. Comenzamos con el Santoral Católico. Hoy se celebra a San Prodócimo de Padua, que falleció en el año 100 después de Cristo. Él fue obispo. También se conmemora a San Hierón de Melitene y a sus compañeros fallecidos en el año 300. Vamos con algunos acontecimientos importantes de un día como hoy. Hoy se considera que es en México el Día del Ferrocarrilero y del Tren. Es una fecha para recordar a Jesús García Corona, maquinista que dio su vida para evitar que un tren estallara en Nacosari, Sonora. En el año 2020 había gran descontento por parte de los votantes estadounidenses porque se proclamaba presidente de los Estados Unidos Joe Biden en las elecciones más discutidas del año 2020, después de 4 días de conteo de votos. En el año 2005, persecución comunista en Santiago de Chile, el expresidente peruano Alberto Fujimori es detenido cuando intentaba regresar a Perú por orden del Poder Judicial chileno, que emitió un auto de detención en su contra. En 1945, México se integraba a la Organización de las Naciones Unidas por órdenes del gobierno de Manuel Ávila Camacho, socio del tirano comunista Lázaro Cárdenas del Río. Y en el año 680 comienza en Constantinopla el Sexto Concilio Ecuménico de la Iglesia Católica. Fíjense que yo tengo la teoría de que se han comenzado a integrar muchas fechas, incluso dijéramos sin sentido, como un intento de confundir o de hacer que las personas se olviden de sus tradiciones nacionales o de sus tradiciones religiosas. Solamente les voy a poner como ejemplo 2. Dicen que hoy es el día de los alimentos con fibra y que es el día internacional del retinol, que es un derivado de la vitamina A con propiedades regeneradoras y antiedad para la piel, que ayuda a prevenir las arrugas, las líneas de expresión y las manchas, mejorando la apariencia y la textura de la piel. El día, dicen ellos, del retinol. Claro que de todas formas el retinol no va a detener el paso del tiempo, Hay que pensar entonces que esta clase de fechas recuerdan mucho a lo que hicieron los revolucionarios, a los criminales de la Revolución Francesa, a los jacobinos, a los masones de la Revolución Francesa. Pues la intención era generar muchas fechas supuestamente conmemorativas de la ciencia, de la cosecha, para tratar de desarraigar a los franceses de sus tradiciones culturales y sobre todo de sus tradiciones religiosas. Así que, bueno, pues aquí lo comento simplemente porque me suena bastante extraño que digan que es el día de los alimentos con fibra y el día del retinol. Al inicio del programa les comentaba sobre el Sexto Concilio Ecuménico de Constantinopla y les comento que fue convocado en el año 678 por el emperador Constantino Pogonato con la finalidad de restaurar la armonía religiosa entre Oriente y Occidente, que se había visto perturbada por controversias monotelitas, así se les conocía como monotelitas, y en particular por la violencia de Constantino II, cuyo edicto imperial conocido como Tipus del 648 al 49 fue prácticamente una supresión de la verdad ortodoxa debido al deseo del Papa Agatón, que deseaba obtener la adhesión de los hermanos occidentales. Los legados papales no llegaron a Constantinopla hasta tarde en el año 680.
el concilio al cual asistieron al principio 100 obispos y más tarde 174, se inauguró un 7 de noviembre del año 680 en un salón de la cúpula Trullo del Palacio Imperial y fue presidido por 3 legados papales, quienes trajeron al concilio una larga carta dogmática del Papa Agatón y otra de importancia similar en el Sínodo Romano celebrado en primavera del 680. Se leyeron en la segunda sesión. Ambas cartas, sobre todo del Papa, insisten en que la fe de la sede apostólica como la tradición viva e inmaculada de los apóstoles de Cristo, asegurada por las promesas de Cristo, testificada por todos los papas en su capacidad de sucesores y el privilegio etrino de confirmar a sus hermanos, por consiguiente definitivamente autorizados por la Iglesia Universal. por la Iglesia Universal. La mayor parte de las 18 sesiones se dedicó al examen de los pasajes bíblicos y patrísticos que tratan sobre el asunto de 2 voluntades, una o 2 operaciones. En Cristo, Jorge, patriarca de Constantinopla, pronto cedió ante la evidencia de las enseñanzas ortodoxas sobre las 2 voluntades y 2 operaciones de Cristo, pero Macario de Antoquia, casi con seguridad el único representante seguro del monotelismo, es decir, que solamente tenía una voluntad, desde las 9 proposiciones de Ciro de Alejandría, resistió hasta el final y fue finalmente declarado hereje y anatematizado y dispuesto por no consentir al tenor de las cartas ortodoxas enviadas por Agatón, el Santísimo Papa de Roma, que existen 2 voluntades en Cristo, una naturaleza humana y una naturaleza divina. Sujetos como Macario de Antoquia, pues reclamaban que únicamente había sido espíritu y negaban la dimensión humana de Cristo. De Cristo hay una operación perfecta y una voluntad perfecta contra los monotelitas, y había enseñado que hay solo una operación y una voluntad. Eso es lo que decían los monotelitas. Mia energia tedrique, muy en línea con la confusión monofisita de las 2 naturalezas de Cristo. En la 13ª sesión, en la 13 sesión del 28 de marzo del 681, después de anatematizar a los principales herejes monotelitas mencionados en la citada carta, el Papa Agatón, es decir, Sergio de Constantinopla, Ciro de Alejandría, Pirro, Pablo y Pedro de Constantinopla, Teodoro de Farán, en el concilio añadió lo siguiente: y además de estos, decidimos que también Honorio, que fue Papa de la antigua Roma, sea arrojado de la Santa Iglesia de Dios y sea anatematizado con ellos, porque hemos encontrado en su carta a Sergio que seguía la opinión de éste en todas las cosas y confirmó sus malvados dogmas. Una condena similar del Papa Honorio aparece en el decreto dogmático de la sesión final del 16 de septiembre del 681, que fue firmada por los legados y por el emperador. Aquí se hace referencia a la famosa carta de Honorio a Sergio de Constantinopla en el 634, alrededor de la cual surgió especialmente durante el Concilio Vaticano I tan extensa y controversial literatura. 3 veces se había invocado en sesiones anteriores del concilio en cuestión por el obstinado monotelita Macario de Antioquia, y se había leído públicamente en la 12ª sesión, junto con la carta de Sergio a la que se daba respuesta. En esa ocasión se leyó también una segunda carta de Honorio a Sergio, de la que solo se había conservado un fragmento. Y así es como, pues, la Iglesia Católica es filosofía, es mucho pensar, es mucho debate. No es verdad que haya sido que no se puedan descubrir nuevas verdades que reafirman el sentido de los dogmas de la Iglesia. En el pasado, debido al galicanismo y a los oponentes a la infalibilidad del Papa, había mucha controversia sobre el sentido apropiado de la condena contra el Papa Honorio hecha por este concilio. Se ha abandonado ya la teoría de la falsificación de las actas que en un momento se había dicho,
algunos con Pennacchi, han mantenido que en verdad fue condenado por hereje el Papa Honorio, pero que los obispos orientales del concilio malinterpretaron la perfecta ortodoxa y dogmática carta de Honorio. Otros, como Efele, dicen que el concilio condenó únicamente las expresiones equivocadas del Papa, únicamente que él se equivocó en esa ocasión, que sonaron como heréticas, aunque la doctrina era verdaderamente ortodoxa. Otros, finalmente, como el autor Chapman, dice lo siguiente, que fue condenado porque no declaró autoritariamente, como debía de haberlo hecho, la tradición de Pedro de la Iglesia romana. No apeló a esa tradición, sino que meramente aprobó y amplió sobre el compromiso indiferente de Sergio. Ni el Papa ni el Concilio consideraron que Honorio había comprometido la pureza de la tradición romana porque nunca afirmó representarla. Por consiguiente, así como hoy juzgamos las cartas del Papa Honorio por la definición del Vaticano y negamos que sea ex cátedra, porque no definen ninguna doctrina ni la imponen a toda la Iglesia, así los cristianos del siglo VII juzgaron las mismas cartas por la costumbre de su tiempo y vieron que no reclamaban lo que las cartas papales solían reclamar, es decir, hablar por la boca de Pedro en nombre de la tradición romana. Esto hasta la fecha lo seguimos teniendo, ¿no? Hasta la fecha muchas de las expresiones del Papa Francisco siguen considerándose discutibles. La carta del concilio del Papa León, pidiendo a la manera tradicional que confirmara las actas, incluía de nuevo el nombre del Papa Honorio entre los monotelitas condenados. Repito, un monotelita era quien decía que Cristo era únicamente espíritu. Colocan un énfasis notable en el oficio magistral de la Iglesia romana, así como en general de los documentos del Sexto Concilio General. Favorecen fuertemente la inerrancia de la sede de Pedro. El concilio, dice Dom Chapman, acepta la carta en la que el Papa definía la fe. En ella destituye a los que se rehúsen a aceptarla. Le piden al Papa que confirme sus decisiones. Los obispos y el emperador declaran que han visto que la carta contiene doctrinas de los padres. El Papa Agatón habla con voz del mismo Pedro: de Roma sale la ley como saliera de Sión. Pedro había mantenido la fe inalterada. El Papa Agatón falleció durante el concilio y le sucedió el Papa León II, que confirmó en el 683 los decretos contra la doctrina del monotelismo y se expresó más severamente contra Honorio. En el concilio se expresó más contra el Papa Honorio, aunque puso énfasis principalmente en la negligencia de aquel Papa en plasmar las enseñanzas tradicionales de la Santa Sede, cuya fe inmaculada trató traidoramente de destruir, así lo acusó, o como se puede traducir en el griego, que permitió fuera destruida, según la traducción de Pedro Rollo. Vaya conflicto, ¿no? Fuertísimo conflicto en aquel entonces. El Sexto Concilio General del año 678, que se inauguró el 7 de noviembre del 680, 7 de noviembre del año 680, algunos declaran como hereje al Papa Honorio por ser monotelita, mientras que otros refieren que a lo mejor se equivocó únicamente en ese aspecto y que no fue hereje, pero quien le recrimina como hereje por no guardar la doctrina es el Papa León II y su antecesor, el Papa Agatón. Entonces esto quiere decir que en el futuro pudiera surgir algún concilio que pudiera cuestionar severamente algunas declaraciones de algún sumo pontífice y rectificar parte de la doctrina que pudiera haber hecho incurrir en un error significativo a millones de católicos. Vamos rápidamente con las notas rápidas de este 7 de noviembre.
una condena, un reclamo. Hago un reclamo a todos los periódicos y cadenas de televisión que omitieron la importancia, el impacto de que Morena, Claudia Sheinbaum, Clara Brugada, López Obrador, Ricardo Monreal y demás políticos imponen el aborto a los 9 meses de gestación. Lo hicieron el 4 de noviembre del año 2024 en la Ciudad de México. Creo que los medios o no quieren hablar de esto o no dimensionan el peligro de que esto se realice y se siga extendiendo por todo el país. Es sumamente lamentable, es sumamente cuestionante, es criminal, que es una palabra de la que he abusado también en muchas ocasiones escandalizándome. Pero es lo que es, ¿no? O sea, tal vez si es que nos hemos encontrado con muchas situaciones ofensivas, agresivas, y es eso. Un niño, 9 meses de gestación, es un homicidio. El mismo Papa Francisco lo denunció así: el aborto es un asesinato, es un homicidio, es un homicidio. Dijo que los médicos que se prestan a practicar un aborto son sicarios. La única que he visto que alzó la voz contra esto fue América Rangel, diputada panista. Pero de ahí en fuera no conozco periodistas, no conozco comunicadores, no conozco líderes sociales que hayan reclamado fuertemente este hecho que es muy preocupante. Es muy preocupante porque cada vez se trivializa más la vida humana, se le presta cada vez menos importancia, porque en nuestro país, en otras partes del mundo ya se están dando cuenta de esto, pero en México no, porque todas las instituciones están secuestradas por Morena. Ahora estaba pensando que una de las instituciones que en este momento debería de estar reclamando fuertemente sería la CNDH, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que no hace absolutamente nada por oponerse a esta clase de reformas. Vamos con otra nota rápida. Donald Trump podría liberar a las víctimas de represión y persecución política brutal por manifestarse en el Capitolio. Se dice por parte del periódico Excelsior que planea cerrar las carpetas de investigación que se abrieron contra estos manifestantes. No se esperaría pues otra cosa por parte de Donald Trump que responder con esa correspondencia a sus simpatizantes, que me consta fueron injustamente perseguidos por el aparato judicial durante el gobierno de Biden. El periódico El Informador cada día está peor. El día de hoy tiene en su portada que el peso mexicano ha resistido contra todo a Donald Trump. Eso es una completa falsedad. El peso mexicano perdió su valor por las nocivas reformas de Claudia Sheinbaum, algo que el periódico El Informador se ha negado a comunicar. Ese periódico se ha vuelto completamente morenista. El periódico La Prensa reporta que hay familias enteras mexicanas viviendo en las calles, debajo de los puentes y en avenidas donde pernoctan. Tampoco para ellos llegó la ayuda ni el cambio del gobierno de López Obrador. Se quedaron esperándolo. Mala portada del periódico Diario de Yucatán. Me extraña mucho del periódico Diario de Yucatán porque la mayoría de las veces nos ha ofrecido excelentes portadas. El día de hoy publica que el triunfo indiscutible de Donald Trump como presidente de los Estados Unidos y que gana las 2 cámaras, pues es una representación de que ha ganado la frustración y los malos sentimientos en Estados Unidos. Yo creo que el periódico Diario de Yucatán se está dejando llevar por pues las redacciones tendenciosas de las agencias de noticias de Estados Unidos. Es muy malo cuando eso hace un periódico, porque a un periódico pueden llegar muchos cables informativos, pero hay que saber discernir, hay que saber seleccionar.
no se puede publicar directamente lo que vende una agencia de noticias a la pantalla, a la portada de un periódico. Periódico El Economista. Muy objetiva su portada. Me ha gustado lo que hizo el periódico El Economista. Reconoce que los mercados de México y de Estados Unidos se han dado un festín con el triunfo de Donald Trump. Van bien las cosas para los negocios. Baker destaca que la capacidad de negociar, de platicar de Donald Trump es lo que le ha dado la presidencia de los Estados Unidos, sin lugar a dudas. En Santa Fe, el paso de materiales pesados para la construcción del último tramo del tren México-Toluca ha dañado las calles de Santa Fe. Aumentaron los baches, como es en el caso de Vasco de Quiroga, donde tienen múltiples accidentes los motociclistas. Morena exige la destrucción del Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos, la destrucción del IFT, el Instituto Federal de Telecomunicaciones, la COFESE, de Competencia Económica, y el Coneval, que evaluó recientemente los graves fracasos y retrocesos ocasionados por lo que equivocadamente se han llamado programas sociales de López Obrador y Sheinbaum. Los denominados programas sociales lo único que han hecho es aumentar la pobreza en México. Sí, bueno, después de que ellos dicen que tienen luz verde para imponer una narcorreforma judicial que permite que los jueces sean electos por el cártel de Sinaloa, por el cártel Jalisco o por quien sea que le meta dinero a la campaña de un juez, pues eso ya nos indica en muchos sentidos que se sienten envalentonados, se sienten empoderados y quieren destruir los organismos de transparencia y rendición de cuentas, porque es lo que más desprecia Claudia Sheinbaum. El periódico Reforma presenta en su portada, pues parece ser que le dan spin a las mentiras de Claudia Sheinbaum. Dice que presenta Comisión Federal de Electricidad los productos mixtos, una apertura a la iniciativa privada para que los empresarios adinerados sean inversionistas en CFE. Sería con un tope de hasta el 46%, diciendo que de esa forma se va a mantener la pertenencia o el eje rector del Estado mexicano. Obviamente que se omiten los enormes robos de Claudia Sheinbaum y López Obrador contra Comisión Federal de Electricidad, contra Pemex, que están valuados en más de 54,000 millones de pesos que han desviado a Cuba. Sheinbaum se encuentra aterrorizada. Dice que con Donald Trump hay cero preocupaciones. Siempre que escuchan a un político decir algo así, es todo lo contrario. Está aterrada. Ni siquiera quería felicitarlo ayer por la noche. Donald Trump consigue la presidencia de los Estados Unidos de Norteamérica con 295 votos del colegio electoral. En total se estimaría que 71 millones de personas votaron por él y su partido. Juez declara en bancarrota Altos Hornos de México, una empresa que estuvo implicada en múltiples escándalos de corrupción durante el gobierno de Enrique Peña Nieto. Con esto de que se declara en bancarrota, pues bueno, se supone que ya se tendría que rematar, se tendría que vender sus partes y vamos a ver quiénes son los principales acreedores que se llevan esto. Las deudas más antiguas serían los primeros en recibir el pago si esto se hace con legalidad, pero como vivimos en un país en el que prácticamente están desapareciendo el poder judicial y hay muchas amenazas contra los jueces, no sabemos cómo vaya a ser el remate. Dura derrota para el expresidente narco Andrés Manuel López Obrador. El 54% de los hispanos estadounidenses votaron a favor de Donald Trump. Ignoraron por completo los llamados del narco tabasqueño que les pidió no votar por el Partido Republicano, no votar por Donald Trump, porque ellos quieren llamar a los narcos que financiaron a López Obrador como grupos terroristas y eso nunca le gustó a López Obrador. En Querétaro, el alcalde de Querétaro, Felifer Macías denuncia que es gente de Morena quien está ordenando
las agresiones contra los inspectores de comercio, que Morena está organizando a ciertos comerciantes para que agredan físicamente a los inspectores de comercio del gobierno de Querétaro, de la alcaldía de Querétaro, y de esta forma generar conflictos políticos en la región. Ayer miles de personas durante la noche se quejaron del mal servicio de internet móvil de Telcel, que presentó fallas durante la noche. Esta mañana pues no se sabe si continúan estos problemas, pero toda la noche se reportaron fallas en ese servicio. En Guanajuato, lamentablemente, la violencia no se detiene. Encuentran cuerpos sin vida de 4 jóvenes en una vivienda. Tras el triunfo de Donald Trump como presidente de los Estados Unidos, el presidente de Irán, Masoud, dice que esto no cambia las cosas de la relación entre el enfrentamiento con Israel y pues tampoco que Irán se ha manifestado en múltiples ocasiones contra Estados Unidos. Aumentaron los robos en las calles de la Ciudad de México en un 16.7% con los gobiernos de Morena. Claudia Sheinbaum, luego Martí Batres y ahora Clara Brugada han sido incapaces, o a lo mejor y son los generadores de esta inseguridad. Los asaltos se incrementaron en 16.7%, reportó INEGI. En Guerrero fueron hallados 4 cuerpos sin vida y privaron de la vida en ataques armados a 3 hombres en Coyuca de Benítez, Guerrero gobernado por Morena. En Chiapas, nueva caravana migrante llega a Ixtla, Chiapas, también gobernado por Morena. Una de las principales exigencias de Donald Trump es que Sheinbaum frene la migración ilegal. En Morelos, impiden exhumar a elementos de la Guardia Nacional los restos de un panteón, del panteón de Jojutla y Tetelcingo. Los activistas denuncian que son más de 200 cadáveres sin identificar. Son miembros del colectivo Regresando a Casa. Dicen que si en Morelos retiran estos cuerpos, pues se podría contaminar la investigación o se podría ocultar parte de estos cuerpos que no han sido identificados. Entonces dicen que no se toque nada hasta que avance la investigación sobre identificar quiénes son estas personas. 200 cuerpos, estamos hablando de fosas clandestinas, de gente que fue masacrada en nuestro país y lamentablemente esto es más común de lo que se piensa en México. En Cuba, no se recuperan de 66 años de comunismo, pero el gobierno, con burlas, dice que ya se están recuperando las provincias por el paso del huracán Rafael. La situación es crítica para Cuba, parece un país en ruinas precisamente por 66 años de robos comunistas. En África, de los países que reciben más ayuda, ¿cómo decirlo? Les envían muchos medicamentos inyectados, pues este país ya tiene más de 50,000 casos de la denominada viruela del mono. Pescadores manifestantes, camaroneros, se manifestaron en el estado de Campeche, gobernado por Laida Sansores de Morena, pues dicen que hay mucha inseguridad y que no hay condiciones de trabajo. Sinaloa, aseguran laboratorio clandestino en Navolato. La violencia en Sinaloa continúa. Ucrania, se reportan 4 personas sin vida y daños materiales a un hospital tras un ataque ruso. En Guerrero, hallan 11 cadáveres en una camioneta. Esta es una nota destacada, se ha puesto en varias ocasiones en este día en tendencia en redes sociales. 11 cadáveres en una camioneta, 2 cuerpos son de mujeres, 9 de hombres, esto en Chilpancingo, Guerrero, gobernado por Morena. Allí en Chilpancingo todavía no hay detenidos por el asesinato por decapitamiento de el alcalde de Chilpancingo por el PRI, Alejandro Arcos Catalán. A Sheinbaum no le dio ninguna prioridad y por lo visto la Fiscalía General de la República, que dijo que iba a traer el caso, tampoco. Denuncia el obispo de Saltillo, Raúl Vera, que la carta que presentó Rosario Piedra Ibarra
esta señora que es familia de exterroristas de la Liga Comunista 23 de septiembre y que López Obrador impuso en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para violar derechos humanos junto con ella, pues presentó una carta falsa, apócrifa, firmada, según ella, por Raúl Vera, recomendándola para volver a ocupar la dirección de la CNDH, donde los trabajadores denuncian múltiples escándalos de corrupción. Pues Raúl Vera dice: yo no firmé esta carta, yo no apoyo a Rosario Piedra, y es obvio por qué no se puede apoyar a alguien como ella, porque ella ha sido cómplice silenciosa de las violaciones a derechos humanos por Sheinbaum, por López Obrador. Rosario Piedra Ibarra, como titular de la CNDH, debía de ordenar que se impugnara la narcorreforma judicial de López Obrador y no lo hizo. Debía de iniciar una acción de inconstitucionalidad contra la militarización de México y no lo hizo. Debía de iniciar una acción de inconstitucionalidad contra la desaparición de los organismos constitucionalmente autónomos que garantizan derechos de expresión, información y comunicación. No lo hizo tampoco. No lo hizo porque esta señora es de una familia de terroristas, de una familia de homicidas, de una familia de torturadores, de empresarios, de diplomáticos, de civiles. No lo hizo. Entonces, Raúl Vera, entre todo lo que se puede decir de Raúl Vera, que es un militante LGBT, que se ha visto con declaraciones muy extrañas, muy alejadas del magisterio de la iglesia, pues él dice que no apoya de ninguna manera que Rosario Piedra vuelva a ocupar la dirección de la CNDH. Rosario Piedra dice que va a revisar quién pudo haber, de dónde obtuvo la carta apócrifa de recomendación. Bueno, pues estas fueron las notas rápidas. Pasamos rápidamente con otras cosas. Si no lo han hecho, les recomiendo que escuchen el programa anterior, el programa del 6 de noviembre, porque hago algunas precisiones sobre lo que ocurrió el 6 de noviembre de 1985 en Bogotá, Colombia. Se acomete por parte del M19, el movimiento 19 de abril, esta organización ligada al cártel de Medellín del narcotraficante Pablo Escobar. Se comete el ataque contra el Palacio de Justicia de Bogotá con el objetivo de privar de la vida al mayor número de jueces, ministros, magistrados de la Suprema Corte y de esa forma también quemar o destruir los expedientes que se seguían contra la organización extremista y contra los narcotraficantes que financiaban a ese movimiento socialista. Ese movimiento socialista que en recientes fechas vino el presidente de Colombia, Gustavo Petro, exintegrante de esa guerrilla, y acusó, o mejor dicho, celebró, porque no lo dijo en tono de acusación, sino en tono cínico de celebración, de que el actual presidente de México, Claudia Sheinbaum, pues habría formado parte de dicha guerrilla extremista que después de cometer esos crímenes, 115 personas privaron de la vida en el Palacio de Justicia. Muchos de ellos huyeron de Colombia y se escondieron en México con la complicidad de la familia de Claudia Sheinbaum, obviamente que era una protección completamente ilegal en territorio mexicano. Esto obviamente convierte a Sheinbaum en cómplice de esos crímenes. Han pasado ya 39 años desde ese ataque al Palacio de Justicia de Bogotá en contubernio con el cártel de Medellín. Y esto me ha hecho a mí particularmente reflexionar mucho sobre cómo en México también se está dando un golpe de Estado contra el Poder Judicial, contra la Suprema Corte de Justicia de la Nación, todo porque el ministro Alberto Pérez Dayán es un traidor, es un vendido, es un cobarde, y lo demás que se le puede
se le puede definir, ¿no? Se le puede llamar de ese modo. Pues aquí también está pasando un golpe de estado contra México. Y en ese entonces, en el 85, no salimos de esto, de que una guerrilla marxista se alía con el narcotráfico, con Pablo Escobar, para tratar de tomar el poder de Colombia, el gobierno central, como también ocurre aquí en México con Claudia Sheinbaum, que se dice por fuentes muy confiables, por fuentes directamente interesadas y conocedoras en el asunto, que Claudia Sheinbaum fue financiada por Ismael El Mayo Zambada. Ismael Mario Zambada García fue financiada por él a través de un líder de la Unión Ganadera de Sinaloa conocido como Faustino Hernández, quien fue privado de la vida el 30 de septiembre de este año 2024, último día oficialmente del régimen de Andrés Manuel López Obrador. Entonces, vemos esta alianza delictiva que siempre hay entre las guerrillas, entre las bandas marxistas-leninistas, entre los extremistas como Sheinbaum y la delincuencia organizada. Y por esta razón es que las cosas no van bien en el país. Porque ahorita, por ejemplo, ha trascendido esta masacre de 11 personas en Guerrero, que es grave, que es triste, que es amargo comunicar cosas así. Pero no son los únicos. O sea, toda la noche de ayer, el programa de la noche de ayer, pude compartirles las masacres que están ocurriendo en el norte del país, que Sinaloa no se calma, que siguen asesinando empresarios, gente que no se mete con nadie, gente que no tenía problemas con nadie, la han secuestrado y desaparecido, estudiantes de medicina que son perseguidos por motosicarios y no conformes con ver que chocan y que se encuentran en mal estado, los acribillan. Esa clase de cosas están pasando en nuestro país y pareciera que incluso los políticos de oposición, Yo reviso las cuentas de los políticos de oposición y no veo que estén al pendiente como hago yo, que soy solo un comunicador. No veo que estén así al pendiente de todas estas cosas que son directamente responsabilidad de gobiernos de Morena, porque el narcogobernador Rubén Rocha Moya, que el mismo Mayo Zambada dice que participó en el asesinato del político Héctor Melesio Cuen y en la detención del Mayo, pues con todo cinismo, con toda arrogancia, con toda burla, sigue nombrando alcaldes, sigue apoyando presidentes municipales, y este es el país de no pasa nada. No les hacen absolutamente nada. Total impunidad. Morena aplaude, vitorea, festeja a un asesino como Rubén Rocha Moya. Inicio entonces con el tema de este día, quejándome amargamente de que las redes sociales y muchos medios de comunicación niegan lamentablemente la existencia muy real, muy extendida además, del peligro de sectas satánicas en América Latina, Estados Unidos y prácticamente en cualquier parte del mundo. Bueno, pues hoy les voy a comentar de una mansión llamada Corpsewood Manor. Esto se encuentra en Georgia, Estados Unidos. Fue escenario de muchas cosas y esta es la historia que hoy les voy a compartir de 1982. En Georgia hay una mansión llamada Corpsewood Manor, de estilo gótico. En esta mansión se realizaron ritos satánicos, fiestas íntimas y actos muy escandalosos, vamos a decir, dirigidos por el dueño de ese lugar, un tal Charles Scudder, ex profesor de farmacología en la Universidad de Loyola. Al escuchar Universidad de Loyola, pues yo pienso que es una universidad católica, porque tiene el nombre de San Ignacio de Loyola, una universidad jesuita. Él se mudó a ese lugar junto con su pareja o amigo llamado Joseph Odom. Realizaban ritos satánicos en un cuarto que llamaban Pink Room, el cuarto rosa. En ese lugar hay imágenes del ídolo de la masonería, el Baphomet.
Los satanistas se declaraban oficialmente ateos, pero creyentes en Satán o en un estilo de vida satánico, y se declararon completamente practicantes de la pseudo doctrina filosófica hedonismo, una doctrina falsa que busca conseguir el máximo placer, hasta el punto de algo que llaman la ataraxia, algo así como una especie de alcanzar la iluminación, pero a través del placer. Y también pretenden lograr una vida completamente sin dolor, algo que obviamente es increíble, no se puede lograr, ¿no? Es un ideal no alcanzable, al menos en esta vida. El 12 de diciembre de 1982, esta pareja de satanistas, pues se vieron implicados en actos que les costarían la vida. Dos hombres jóvenes de nombre Kenneth Avery Brock y Samuel Tony West, al cual me referiré en lo adelante como simplemente Tony West, junto con otros dos adolescentes, en total eran 4, llegaron a la mansión Corpus Woods Manor, donde vivían estos dos satanistas, bajo la apariencia de una visita amistosa, un tanto curiosa por la construcción de estilo gótico. Brooke tenía 17 años de edad, un adolescente, todavía un menor de edad. Era conocido de la pareja de estos dos satanistas que habían cazado previamente animales en sus tierras. Tanto West, que ya era el mayor de 30 años, creían que los habitantes de esta mansión ocultaban una fortuna secreta, que los dos satanistas tendrían muchos millones, los cuales planeaban robarles ese día. Tras horas de beber vino casero, consumir una mezcla de sustancias que alteran la conciencia, Brock se escabulló hacia su auto, y regresó armado con un rifle. Los acontecimientos que siguieron fueron de actos duros, de actos muy fuertes. Odom fue el primero en caer, ¿sí? A él le dispararon al principio. Después, mientras le disparó en varias ocasiones, cuando intentaba defenderse, también fueron privados de la vida las mascotas de los satanistas, 2 perros mastines, que uno le pusieron Belzebub, que es el nombre de un demonio, y a otro le pusieron Arsinat. 2 perros con nombres de demonios tenían los satanistas. La policía determinó, así como los tribunales, determinaron que se trataba simplemente de un robo. Dijeron que la principal intención era robarles una supuesta fortuna, porque era una mansión. Entonces se sospechaba, o más bien estas personas conocían, porque eran conocidos, conocían que tenían mucho dinero estas personas, estos satanistas. Sin embargo, y aunque quedó así por parte de las autoridades reconocido que se trató de un robo en grupo, un robo en pandilla, la realidad de las cosas es que en una ocasión, cuando fue entrevistado Tony West, el que tenía 30 años, dijo algo muy distinto. Dijo que estuvo conviviendo con ellos y que se pudo dar cuenta de lo siguiente. Dijo: todo lo que puedo decir es que ellos eran demonios y los MATE con acento, hablando en pasado, los privó de la vida. Así es como lo siento, declaró. Y por conclusión, como está todavía muy reciente la ejecución, el atentado contra la líder de la secta de la muerte, pues podemos volver a concluir que a estos dos satanistas su pecado, su crimen de adorar al maligno no los salvó. No los protegió, no les brindó de ninguna protección ni evitó que les ocurriera esta tragedia. Que muchos dirán, no se pierde mucho. También tenemos otro caso, otra denuncia. La televisión pública española, RTVE, dirigida actualmente por el gobierno socialista de Pedro Sánchez, está utilizando recursos públicos
para darle difusión y publicidad, para darle seguidores a una cantante satánica que se hace llamar Métrica. Dice que ella habla con el demonio Lilith, que el demonio al que le reza en el altar de su casa es lo mejor, dice de Lilith. Explica que el satanismo es su estabilidad personal. La denuncia es que los medios de comunicación españoles, que están pagados por recursos de todos los contribuyentes, pues están dándole publicidad, están dándole difusión, están premiándola, están desarrollando la carrera, están valorándola de esta cantante satánica, y se está haciendo con recursos públicos, con la autorización de los periodistas al servicio, de los comunicadores al servicio de Pedro Sánchez, del gobierno socialista, que sigue teniendo la crisis de los damnificados del huracán Dana, sigue teniendo esa crisis. Y por último, ahora que se habla tanto de teorías de la conspiración, de cosas muy graves de las que se acusan a los ex amigos o ex amantes del rapero detenido por el abuso de 122 menores de edad, me refiero al rapero afroamericano Sean Diddy Combs, pues se recuerda que para que Jennifer López pudiera lograr interpretar a la cantante testigo de Jehová de origen mexicano, Selena, que ella muere pues obviamente por impactos de arma de fuego que le disparó a una mujer llamada Yolanda Saldívar en la década de los 90, lo cual frustró su reconocida carrera. Pues ocurrió que la actriz, que estaba principalmente indicada por su similitud con Selena para representarla en la película, que a mí me parece que aprovechadamente su familia rápidamente organizó para sacar el mayor provecho económico de la muerte de su propio familiar, pues ocurrió que era la actriz de Los Ángeles, California, Celia de la Cruz. Era la que más se parecía a Selena. Solo que esto ya no se pudo realizar porque Celia de la Cruz fue brutalmente privada de la vida. La estrangularon, presuntamente su pareja la estranguló, abusó de ella y luego arrojó su cuerpo a un contenedor y hasta lo quemó. Entonces, la muerte de Celia de la Cruz facilitó que Jennifer López comenzara su carrera. Y las teorías, los chismes que se generan también en las redes sociales, hablan de que en esto pudo estar implicado Diddy, porque pues se habla mucho de que Diddy atentó contra la vida del rapero Tupac Shakur. Se habla también de que él habría tenido una complicidad con Will Smith para eliminar a ciertas personas. Se le está acusando de muchas cosas que como tal no están confirmadas, pero los que saben, los que hacen reseñas o los que explican esto en distintos canales, en distintos medios de comunicación, lo encuentran ahora sí todo posible. Yo lo único que puedo creer, no sé si la muerte de Celia de la Cruz tuvo algo que ver Jennifer López o alguien. Hasta donde yo sé, creo que aún no lo conocía. Creo que Jennifer López conoció después a Diddy. Lo que yo podría decir es que Jennifer López, como amante de Diddy, obviamente que sí estaba al tanto de las cosas que se hicieron en las denominadas fiestas sin policías. Yo creo que sí, en eso sí sabía, sí puede estar implicada, y si la justicia de los Estados Unidos trabaja adecuadamente, tendrán que procesarla. Esa es la única opinión que puedo dar de forma imparcial sobre lo que se está comentando. Para finalizar, y con la finalidad de que este programa se pueda enviar a otras plataformas que únicamente admiten programas o videos de 1 hora de duración, pues les comento que 5 funcionarios de la Organización de las Naciones Unidas resultaron heridos por ataques del Estado de Israel en el Líbano. Aumenta a 43.400 el número de fallecidos en Gaza por los ataques del Estado de Israel comenzados tras el ataque de Hamás el pasado 7 de octubre de 2023.
La empresa automotriz japonesa Nissan anuncia que despedirá a más de 9,000 trabajadores próximamente. Pues esto ha sido todo por el día de hoy. Nos despedimos con oración. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la lucha. Sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Que Dios manifieste sobre él su poder es nuestra humilde súplica. Y tú, oh príncipe de la milicia celestial, con el poder que Dios te ha conferido, arroja al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Santísima Virgen María, auxilio de los cristianos, ruega por nosotros. San José, terror de los demonios, ruega por nosotros. Cristo, vencedor de los demonios y la muerte, protégenos y cúbrenos con tu sagrada sangre. Santísima Trinidad, bendícenos y guárdanos en estos tiempos que nos ha tocado vivir. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. El pan supersubstancial de cada día, dánoslo hoy, y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oración de San Patricio. Me levanto hoy por medio de poderosa fuerza la invocación de la Santa Trinidad, por medio de creer en sus tres santas personas, por medio de confesar la unidad del Creador de la creación. Me levanto hoy por medio de la fuerza del nacimiento de Cristo y su bautismo, por medio de la fuerza de su crucifixión y su sepulcro, por medio de la fuerza de su resurrección y ascensión, por medio de la fuerza de su descenso para juzgar el mal. Me levanto hoy por medio de la fuerza del amor de querubines, en obediencia de ángeles, en servicio de arcángeles, en la esperanza que la resurrección encuentra recompensa, en oraciones de patriarcas, en palabras de profetas, en prédicas de apóstoles, en inocencia de santas vírgenes, en las obras de los hombres de bien. Me levanto hoy por medio del poder del cielo, luz del sol, esplendor del fuego, rapidez del rayo, ligereza del viento, profundidad de los mares, estabilidad de la tierra, firmeza de la roca. Me levanto hoy por medio de la fuerza de Dios que me conduce, poder de Dios que me sostiene, sabiduría de Dios que me guía. Mirada de Dios que me vigila, oído de Dios que me escucha, palabra de Dios que habla por mí, mano de Dios que me guarda, sendero de Dios tendido frente a mí, escudo de Dios que me protege, legiones de Dios para salvarme, de trampas del demonio, de tentaciones, de vicios, de cualquiera que me desee el mal, lejanos y cercanos, solos y en multitud. Yo invoco este día todos estos poderes entre mí y el malvado, contra despiadados poderes que se opongan a mi cuerpo y contra conjuros de falsos profetas, contra las negras leyes de los paganos, contra las falsas leyes de los herejes, contra obras y fetiches de idolatría, contra encantamientos de brujas, forjas y hechiceros, contra cualquier conocimiento corruptor del cuerpo y el alma. Cristo, escúdame hoy contra filtros y venenos, contra quemaduras, contra sofocación, contra heridas, de tal forma que pueda recibir recompensa en abundancia. Cristo conmigo, Cristo frente a mí, Cristo tras de mí, Cristo en mí, Cristo a mi diestra, Cristo a mi siniestra, Cristo al descansar, Cristo al levantar, Cristo en el corazón de cada hombre que piensa en mí, Cristo en la boca de todos los que hablen de mí, Cristo en cada ojo que me mira, Cristo en cada oído que me escucha. Me levanto hoy por medio de la poderosa fuerza, la invocación de la Santa Trinidad, por medio de creer en sus tres santas personas, por medio de confesar la unidad del Creador de la creación. Amén. Gracias a ustedes, gracias a Dios. Hasta la próxima.
Rosales Oficial y recibe las últimas actualizaciones del canal. Hasta la próxima.